Empezamos. La paracha es la paracha número 40, paracha Balak. Balak era el rey de Moab. Y esta paracha o esta sidra va de Bamidbar 22.2 hasta el 25.9. Abarca todo esa sección de la Torah. Bien, tengo aquí algo interesante y el título que más o menos tengo para la enseñanza es Cuando el éxito corrompe, ¿sí? Cuando el éxito corrompe. Ese más o menos es el título y vamos entonces a estar viendo aquí algunos apartes. Estoy mirando unos apartes del Rad Barulev, sí, me parecieron muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Algunos apartes allí de algunas notas que él hace acerca de esta paracha y de este tema y también complementarlo con otros comentarios de nuestros sabios y también algunas observaciones que quiero hacer a nivel propio. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que eh, en muchos medios, ¿verdad? Y a lo largo de la historia se habla acerca de los grandes líderes políticos, líderes deportistas, líderes artísticos, etcétera. Y de pronto han escuchado de escándalos que han habido, ¿sí? Debido a que de pronto muchos famosos no saben manejar ese momento de éxito, ¿sí? Ese momento de gloria o de fama que les ha dado la vida. O personas que han llegado al poder, el poder político, y, y se escuchan de sus actos corruptos, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto obviamente debido a que se ponen de pronto laxos en algunas cosas, como por ejemplo contacto con lo que son las drogas, el alcohol, el manejar bajo influencias de sustancias tóxicas, el robo, el asesinato. Bueno, en fin, muchas cosas se escuchan, ¿verdad? Y sobre todo en ese ámbito de personas que son famosas, reconocidas a nivel social o a nivel mundial. Y pues obviamente es porque a estas personas así ricas o con poder les es como difícil sí, tener una vida moral, ¿sí? Una vida moral, ¿no? Y la explicación puede tener muchos aspectos. Eh, Aquí en la Parachá vamos a encontrar algunos de esos aspectos, algunas cosas, porque estamos viendo a un personaje muy importante, ¿sí? A Balak, a Bilan, ¿sí? Que en su posición, uno de rey y otro de profeta, pues muestran allí sus cualidades. En esta paracha se describe a Bila, ¿verdad? Como un profeta gentil, ¿sí? Profeta gentil, o sea, no del pueblo hebreo, no del pueblo judío, sino un profeta gentil. Y se muestra ahí su intento fallido de maldecir a la nación de Israel, ¿no? Allí en Bamidbar o números 23:7 es ahí donde se puede ver, donde él dice, me llamó Balak, ¿verdad? Para que viniera a maldecir al pueblo, pero ¿cómo voy a maldecir al que el Eterno no ha maldecido y al que es bendito, etcétera? Entonces ahí se describe eso. Y Rashi hace una explicación muy interesante, ¿sí? Muy buena acerca de esto. Sí, Rashi pregunta, ¿con qué objetivo Dios convirtió al malvado Bilam en profeta? O sea, ¿con qué objetivo? ¿Sí? Entonces, aquí hay una serie de preguntas que obviamente él pone como en la mesa para poder entender bien este tema. Dice, ¿por qué hizo Hashem posar su presencia divina sobre un gentil malvado? Y viene aquí algunas respuestas. Para que las naciones del mundo no tuvieran una excusa para no servir al Eterno. Ellas hubieran dicho, si hubiéramos tenido profetas, nos habríamos arrepentido. Por esa razón, Dios les dio profetas. ¿Sí? Entonces, vemos allí que puede haber como esa tendencia, cualidad, por decir así, llamado también en personas gentiles a ser profetas, pero pues obviamente aquí hay una parte importante, ¿no? Y es que si bien hay personas que se titulan así en la gentilidad, eh, se han mantenido aislados. Y eso fue uno de los errores de Bilam, ¿no? Haberse mantenido aislados. Dios lo llamó a ser profeta, pero él se mantuvo aislado de qué? Aislado de la nación portadora de profetas.
la nación creadora de profetas, la nación llamada a tener profetas. O sea, se mantuvo aislado y eso fue un gran error, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy día también los hay, hoy hay profetas en todas las religiones y todo eso, pero entonces el problema es que se mantienen ahí, ¿sí? Y no se unen o no se injertan, ¿verdad? Como se dice, a la raíz que siempre ha tenido los profetas, ¿no? Entonces, ahí hay un punto muy importante. Esta respuesta, pues obviamente no termina de satisfacernos, ¿sí? ¿Acaso Rashi respondió la pregunta? Ahora las naciones del mundo no pueden decir que Dios no fue justo. A los judíos les dio a Moshe, un líder santo y recto. A los gentiles Dios les dio al malvado Bilam. Las naciones pueden decir que si Dios les hubiera dado un profeta santo y recto, ¿verdad? Hubiesen servido al Eterno como corresponde. ¿Sí? Entonces las naciones también pueden alegar, bueno, sí, nos diste un profeta, pero un profeta malvado, no un profeta como Moshe, recto, íntegro, ¿verdad? Humilde, ¿no? Nos diste entonces un profeta malo y pudiera alegar allí alguna clase de injusticia. Pero en cambio tuvieron, dirían ellos, un líder profeta malvado. Entonces, no es obvio por qué no sirvieron a Dios, al Eterno. ¿Qué es lo que nos está diciendo Rashi aquí entonces? ¿Sí? Vamos a seguir ahondando más. Inevitablemente debemos entender lo siguiente. Es imposible, atención aquí, es imposible que el Eterno les diera a los gentiles un líder corrupto, inepto y malvado como Bilam. Vean ustedes. Si lo hubiera hecho, no hubiese respondido al reclamo que presentarían los gentiles, tal como afirma Rashi. Por lo tanto, esto significa que el Eterno buscó en todo el mundo a la persona recta que sería el profeta de los gentiles. La mejor persona para el puesto fue Bilam. ¡Wow! Entonces aquí vamos a entender algo. ¿No? Que Bilam, anterior a ser profeta, era una persona recta, íntegra. Una persona que se esforzaba a mejorar sus cualidades. Sí, una persona que quería ser justa. ¿Sí? Eso fue lo que el Eterno buscó. ¿Sí? Una persona que pudiera equipararse más o menos a lo mismo que era Moshe Rabeno. ¿Sí? Esto se ve a que Bilam, el que conocemos, posterior a la profecía, no es el mismo Bilam que era antes de ser profeta. Antes de convertirse en profeta, Bilam era súper recto, sagrado, amable y santo. Analizaba y criticaba sus acciones y se esforzaba todo el tiempo para crecer espiritualmente. Ese era Bilam, antes de ser profeta. Y entonces, claro, el Eterno lo llama a ser profeta. Ahora, recordemos que el llamamiento que hace el Eterno, sea quien sea, es un llamamiento irrevocable. Y la persona es responsable, ¿verdad?, del llamamiento que le hace el Eterno y la forma como lo equipara para ese llamamiento. O sea, en otras palabras, de los dones naturales o sobrenaturales que le da. La persona tiene que responder, tarde o temprano tendrá que responder delante del juicio. ¿Sí? Delante del juicio que se le hará. ¿Sí? Entonces ya el Eterno le dijo, yo te di, yo te llamé, yo te capacité, tú eras qué hace con esa papa caliente, si la sabes manejar o no. ¿Sí? Entonces, aquí llamó a Bilam. Bilam era una persona recta, una persona sagrada, una persona súper amable, una persona santa, una persona que analizaba, ¿verdad?, y criticaba sus acciones, como debemos hacer, y se esforzaba todo el tiempo para crecer espiritualmente. Como dice Maimónides, eso lo dice Maimónides en las leyes, ¿verdad? Ahí dice en un libro que se llama Yesudei HaTorah, capítulo 8, o sea, las bases de la Torah. Él dice, la profecía solo puede recaer en una persona extremadamente sabia y erudita, que dominó las cualidades personales apropiadas y que constantemente lucha y derrota a su inclinación al mal. Entonces, si el Eterno llamó a Bilam era porque tenía estas cualidades. Antes de ser profeta, tenía estas cualidades. Por eso lo llamó. ¿Sí? Que se equiparara a Moshe, de tal manera que las naciones pudieran decir,
caramba, sí, nos diste una persona, ¿verdad? Así semejante a Moshe, pero pues la persona no supo manejar el poder, no supo manejar el éxito, no supo manejar el llamado, los dones que tú le habías dado, etcétera, etcétera. Así, o sea, no se van a poder justificar las naciones. Esto, obviamente, debió haber sido cierto con Bilam entonces. De otra forma, no hubiera ameritado la profecía, no hubiera ameritado tener la presencia divina con él, ¿sí? Bilam era el mejor líder potencial para los gentiles, equiparado a Moshe en su absoluta rectitud. Por esa razón, el Eterno lo eligió para ser el profeta y líder de los gentiles. Sin embargo, todo eso era antes de ser profeta. Entendamos eso. Antes de ser profeta. ¿Sí? Tenía todas esas cualidades, ¿sí?, adheridas a él. Una vez que Bilam fue profeta, se destruyó espiritualmente. No pudo manejar la poderosa experiencia de la profecía. Y en ese punto se convirtió en el malvado Bilam que conocemos. A partir de ahí. O sea, el poder lo corrompió. Como suele suceder, ¿verdad?, con todas las personas que de pronto surgen así de la noche a la mañana y de pronto se vuelven ricas o se vuelven famosas, ¿sí? Conocí, por ejemplo, el caso de Antonio Cervantes. Ustedes saben quién es Antonio Cervantes, ¿verdad? Sí, gran boxeador, el primer campeón mundial que tuvo Colombia. Sí, lo conocí personalmente. Estuve en el gimnasio, ¿verdad?, de boxeo con él, allí cara a cara. Lo conocí en su época de gloria. Y más tarde, obviamente, pues obviamente uno conoce la historia, pues es dolorosa, pero pues no supo manejar la riqueza, la gloria, la fama que le trajo todo esto, y entonces terminó, pues obviamente, mendigando, terminó con problemas de adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, así sucede con muchos. El poder los corrompe, ¿sí? La gloria, la fama le puede corromper, los elogios, los reconocimientos lo pueden corromper, ¿sí? Y así, pues obviamente suele suceder con muchos también en el ámbito político. Llegan al poder, pero es para servir a sus intereses partidistas, ¿verdad?, a sus ideologías, pero no al pueblo. Un líder político, ¿verdad?, una persona que tiene el poder político tiene que servir al pueblo, debe ser un servidor del pueblo y no hacer que el pueblo le sirva a él, a sus intereses o a sus intereses particulares de su partido. Entonces, ahí está el problema de todo, ¿sí? Cuando se sube al poder político es para servir a un pueblo, ¿sí? Estar en servicio del pueblo, dar las soluciones, ¿verdad?, las mejoras que el pueblo necesita, la ayuda que el pueblo necesita. O sea, uno debe convertirse en un facilitador de eso. Muy bien. Y el ser profeta, a Bilam lo corrompió. En el monte Sinaí, el Eterno eligió al pueblo judío como su nación sagrada, un pueblo de sacerdotes que debe guiar a la humanidad en ética, moral y creencias correctas. Esa responsabilidad la llevamos nosotros para siempre. El mundo entero debe cumplir la voluntad del Eterno y los judíos tienen la responsabilidad de llevar al mundo por ese camino. Esta es la idea del pueblo elegido. Por eso los judíos recibieron profetas para que los guiaran en su recorrido y responsabilidad. ¿Cómo fue que recibieron el regalo de los profetas y la profecía? Entonces ahí tenemos que entender algo. Por eso yo les decía a ustedes que hay profetas en las naciones. Claro, hay personas que dicen que son profetas de las diferentes religiones, pero es que aquí hay un problema, que se mantienen aislados, apartados de lo que es la mata, de lo que es la esencia, de lo que Rav Shaul dijo, la raíz, o sea, donde han procedido todos los profetas del Eterno, ¿sí?, que es en la nación hebrea, ¿sí? Los profetas no se crean un vacío. La profecía no es un truco de magia artificial y superficial. Solo debido a la grandeza de Abraham, que le transmitió su grandeza espiritual a Isaac, quien a su vez se la transmitió a Jacob, y así sucesivamente, el pueblo judío tuvo el mérito de que sus líderes fueran profetas grandiosos. O sea, que tiene que haber aquí un legado ancestral, una línea ancestral que genéticamente hagan que sus descendientes hereden esas cualidades.
Entonces, por eso es que yo digo que profetas pueden haber en las naciones y en las religiones, pero si no se injertan al olivo natural que es Israel, que es la mata, por decir así, de los profetas, entonces van a tener problemas, muchos problemas, ¿sí? Van a tener muchos problemas. Entonces, por eso, si la persona dice, soy profeta, y uno le dice, bueno, ¿y usted sabe Torah? No, Torah eso ya pasó de moda, entonces, no, qué pena, pero hasta ahí llegamos, ¿sí? Ya es un problema, ya ese profeta es un problema, ¿sí? Yo he tenido la fortuna porque he aprendido, he aprendido de profetas que me profetizan, pero no tienen que ver nada con Torah. Y ya apenas me he dicho como a reír, ¿no? Me está profetizando, me está diciendo, y Torah nada. Entonces, es un profeta fallido, un profeta que está hablando cosas que se está imaginando o pensando, ¿sí? Bien, entonces, uh, aquí tiene que tener. ¿Por qué Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué son lo que son? Porque Abraham se esmeró en formar, ¿verdad? En ellos, en formar exactamente. Sí, el profeta no nace, el profeta se hace, por supuesto. Y aquí Abraham, además de hacerse a sí mismo, de luchar consigo mismo, de mejorar consigo mismo, eso mismo le transmitió a Isaac. Isaac también hizo lo mismo, ¿verdad? Y se mejoró y se trató de perfeccionar. Y también eso se lo transmitió a quién? A su hijo Jacob, y Jacob a las 12 tribus y así. Entonces, por eso ya hay un legado ancestral, ya hay una genética predispuesta, ¿verdad? Para ser una persona, ¿verdad? Auténtica, un profeta auténtico. Por eso la nación, toda la nación de Israel tiene esa cualidad. Entonces, así sucesivamente, Jacob se la transmitió al pueblo judío, ¿verdad? Y obviamente el pueblo tuvo y ha tenido el mérito de tener líderes y profetas grandiosos. Moisés llegó al nivel más alto posible y recibió las profecías más claras. ¿Sí? Ahí está, Bamidbar 12, 6 al 8. Pero se lo debe a Abraham, a Isaac y a Jacob, quienes establecieron las raíces de la nación que podría producir un profeta tan grandioso como Moisés. La profecía es el reflejo de toda la nación. ¿Eh? Y es por eso, porque genéticamente se lleva ya esas cualidades. ¿Sí? Ya están adheridas allí genéticamente, ese potencial está allí, ¿verdad? Adherido a cada judío en particular y a la nación de Israel. No le llega a un individuo aislado sin el respaldo del nivel espiritual de su nación, ¿sí? Y yo diría de sus ancestros, o sea, también tiene que ser si la nación y sus ancestros. Y entonces, allí, ¿qué tiene que hacer un profeta que siente que tiene ese llamado, que se le da ese título, que bueno, se ha ganado ese título, ¿verdad? En las naciones gentiles, ¿qué tiene que hacer? Injertarse a la matica, ¿sí? Tiene que injertarse al olivo natural que es Israel, ¿sí? Para sustraer de la rica savia del olivo, para sustraer de la experiencia de más de 4.000 años de historia, de experiencias y vivencias, etcétera. Entonces, tiene que extraer allí, cimentar sus bases en la Torah. De lo contrario, va a ser un profeta problema, va a ser un problema ese profeta, ¿sí? Como por ahí me dijeron, ¿no? El presidente de Colombia, un profeta, sí, claro, puede ser un profeta, pero un problema. Puede ser que haya personas que individualmente cuenten con el mérito espiritual para llegar a ser profetas, pero no lo serán si no se unen a la nación sagrada. Si no tenemos profetas en nuestro tiempo, no es porque no haya individuos que lo merezcan, sino porque no se injertan a la nación de Israel, que tiene el potencial genético de dar la perseverancia necesaria para lograr el perfeccionamiento espiritual físico y material. Atención a eso. La nación de Israel tiene el potencial genético de dar la perseverancia necesaria para lograr el perfeccionamiento espiritual, físico y material. Y esto fue lo que le faltó a Bilam, unirse e injertarse a la nación de Israel. Vean ustedes, eso fue lo que le faltó. Él se mantuvo aislado. Él quiso los reconocimientos de su generación, de su época, de su gente, de su nación, de su país, de su pueblo, lo que sea. Pero no se unió, se hubiera unido, ¿verdad? La nación de Israel. Pero no, él tenía otros intereses. No supo manejar el poder, el éxito que tenía. Bilam no pudo manejar la profecía porque no contó con una nación que respaldara su mérito para recibirla. Solo la nación judía tenía una historia tan rica y sagrada,
arraigada firmemente en los patriarcas y en las matriarcas, y solo ellos podían recibir esa profecía. Entonces, la respuesta del Eterno a las naciones, de acuerdo con Rashi, ¿sí?, al comentario de Rashi, fue: está bien, le daré un profeta elegido entre lo mejor y más sagrado de ustedes. Y esa persona es Bilam. Pero verán lo que ocurrirá a Bilam y el gran vuelco que dará una vez que se convierta en profeta de ser sagrado a ser malvado. No será capaz de controlar y dirigir su poder especial de profecía. Y eso lo corromperá porque Bilam no está diseñado para ella. Solo el pueblo judío puede producir profetas que continúen siendo responsables y cuerdos, gracias a la fuerza de su legado. Esta es exactamente la enseñanza que aquí quiero yo darles y brindarles a ustedes, ¿sí? Y aquí el Eterno les dirá de la siguiente manera: nunca envié un profeta viable a las otras naciones, no porque no haya querido o porque sea injusto, sino porque es imposible enviarles un profeta. Aquí alguien anotó aquí alguna cosa, déjenme ver, yo miro un momentico, aquí hay en el chat, vamos a ver, dice aquí: ¿por qué si Bilam era sagrado antes la burra que? Antes era sagrado. Sí, claro, antes sí, pero entonces se fue corrompiendo. Vean, ¿por qué? Ah, sí, bueno, ok, bien. A ver, dice allí que de cierta manera hay midrash que dice que él tenía relaciones con la burra que le hablo, ¿verdad? A ver, le digo, hay un pasaje que leemos en Yom Kippur, es el pasaje de Vayikra 18, que habla acerca de todos los pecados de inmoralidad. Esos pecados que están señalados allí los cometen las personas prácticamente que tienen poder, mucho poder, ¿sí? Pecados de incesto, pecados con animales y una infinidad de cosas, porque pueden comprar conciencias, con el poder pueden hacer tantas cosas, ¿sí? Entonces, eso se lee allí, porque son pecados, los pecados secretos y los pecados ocultos. Se lee en Yom Kippur, es una lectura obligada para Yom Kippur, para que el Eterno perdone aún los pecados, ¿verdad? De ese tipo, ¿sí? Pero dicen nuestros sabios que esos pecados son cometidos por las personas que tienen poder. Entonces, vean ustedes, el poder, por eso digo, el éxito corrompió a quien, a Bilam, ¿sí? Cuando las personas no trabajan para sí, o sea, para mejorar, no trabajan para perfeccionarse, dan rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, dan rienda suelta a la parte del cuerpo, pero no a la parte mental. Bilam tenía claridad mental de la verdad, pero su cuerpo decía otra cosa, ¿sí? Entonces, eso más o menos lo vamos a estar desarrollando ahora en breve, ¿sí? Ahora en breve. Entonces, por eso el poder corrompe, porque cuando hay poder, entonces la persona cree poder comprar la conciencia, cree poder hacer las cosas sin que nadie se dé cuenta, hace las cosas en secreto, y por lo general esos pecados que figuran ahí en Vayikra 18, que son los pecados de inmoralidad, son los que se hacen, ¿verdad?, en secreto. Bien, dice aquí, siguiendo aquí lo que nos dice Rashi, dice: si reciben algo que no está diseñado para ustedes, los corrompe, porque les resulta demasiado difícil manejarlo de la forma de vida. Entonces, esto es cuando, por ejemplo, una persona de la pobreza, de un momento a otro, de la noche a la mañana, ¡pum!, la riqueza. La riqueza lo puede corromper. La riqueza no la sabe manejar. Si nunca de pronto ha tenido fajo de billete, ¿verdad?, de millones. Nunca ha tenido un fajo de billetes de billetes de 100,000. Y entonces, claro, la persona cambia su mentalidad, cambia sus deseos, cambia todo y le puede corromper, ¿sí? Porque no tiene esa capacidad de poder manejar, ¿verdad? Eso, ¿no? No tiene la forma de vida para manejarlo. Cuando la persona recibe una fuerza o un regalo que no puede manejar o conservar, eso lo corrompe y la convierte en una persona malvada como Bilam, ¿sí? Ese es más o menos siempre la radiografía, cuando las cosas surgen de la noche a la mañana, cuando las cosas de pronto se dan así,
sin un esfuerzo, cuando las cosas se dan así, ¿verdad? Sin un trasegar en la lucha continua, en el sacrificio continuo, sino de la noche a mañana. Entonces, a veces esas cosas, en vez de ser una bendición, resultan siendo una maldición. Vamos entonces a la pregunta original, ¿sí? Sí, vamos entonces a lo que veíamos allá acerca de las personalidades que tienen demasiado dinero, que tienen demasiado dinero, que tienen mucho poder, que tienen mucha fama, tienen mucho más de lo que pueden manejar. Sí, ustedes saben que debido a eso se escuchan escándalos, ¿verdad? Por las noticias, por los noticieros, etcétera, por los periódicos, por las revistas, escándalos. Personas que han tenido mucho poder, que han tenido poder económico, ¿verdad? O que han sido políticos también, ¿verdad? Poder en ese sentido, ¿verdad? Y han cometido ciertos delitos, ciertas faltas, ciertas inmoralidades. Sí, eso nosotros lo conocemos, lo sabemos. ¿Mm? Además de esos regalos, por decir así, o bendiciones, les llegan con tanta rapidez que algunas estrellas tienden a usar y desperdiciar su fama y su dinero. ¿Sí? En lugar de invertir, por ejemplo, sus millones con sabiduría, los gastan en caprichos como si no hubiera un mañana, hasta que se sienten vacíos y aburridos. A partir de entonces, todo placer se justifica, incluso si implica violar la ley, lastimar a otras personas e incluso dañarse a sí mismos. Reciben bendiciones para las cuales no están preparados e inevitablemente, al igual que Bilam, su profecía se corrompe. ¿Sí? Así mismo le sucede como a Bilam. Muy bien. Entonces, hay muchas cosas que obviamente desearíamos tener. ¿Sí? Pero si las tuviéramos, ¿seríamos mejores personas o nos corromperíamos? ¿Seríamos mejores personas o nos corromperíamos? ¿Cuál sería ahí la posición? ¿Cuántas personas, por ejemplo, conocemos que eran buenas y amables, pero que apenas se hicieron ricas pasaron a ser seres desagradables, egoístas, ¿verdad? O cambiaron de un momento a otro, ¿sí? Porque de pronto subieron uno o dos estratos más, entonces ya miran con cierto desprecio de dónde salieron y a las personas de donde se encontraban, etcétera, ¿no? El Eterno sabe lo que podemos manejar, ¿sí? Y nos da lo que necesitamos, ¿sí? Para nuestro servicio personal al Eterno. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe nuestra capacidad, Él sabe hasta dónde, ¿verdad? Podemos manejar. ¿Sí? Eso es lo más hermoso, cuando somos sinceros y cuando queremos agradarle a Él, ¿sí? Hay que valorar eso que recibimos y no hacernos a cosas que quizás sean demasiadas para nosotros, ¿sí? Entonces, estar como tranquilos. El Eterno tiene el control, Él sabe lo que nos puede dar, lo que podemos manejar, ¿verdad? Y lo que podemos hacer para agradarle. Entonces, cuando existe ese deseo de agradarle a Él, cuando existe ese deseo de servirle con sinceridad, con humildad, ¿verdad? Por gratitud, por amor, entonces Él sabe lo que necesitamos, ¿sí? Él sabe lo que merecemos. Y hay que estar conforme con eso, hay que estar contento con eso, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice aquí el Rashta en una de sus baraitá, ¿sí? Dice el Rashta, el rabino Saúl de Tarso, allí en una misiva que le envía a uno de sus discípulos, a Timoteo, en 1 Timoteo 6:6 dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, ¿sí? O sea, es una persona piadosa, ¿verdad? Pero asimismo estar conforme y contento con lo que el Eterno nos permite tener, manejar o administrar. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. O sea que no hay aquí entierro con trasteo ni nada de estas cosas, ni nada de esto que hacían los indígenas de antes, ¿verdad? O los faraones de antes que lo enterraban hasta con la esposa, ¿verdad? Y con cosas materiales y obsequios y riquezas para la otra vida. No, no hay nada de eso, no hay nada de eso. ¿Sí? Así como venimos a este mundo, así nos vamos, ¿no? Y si tenemos que comer y si tenemos con qué cubrirnos, dice aquí, con esto estemos contentos, dice aquí. Sigue aquí diciendo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina
y en la perdición. Y esto era lo que era Bilam. Bilam mostraba allí su codicia. Quería ser reconocido y quería, en cierta manera, que el rey Balak le compensara económicamente. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la emuná y se torturaron con muchos dolores. Muy bien, muy bien. Esto es lo que nos dice allí, ¿verdad? El Rashta. Ahora, vamos a retomar Bamidbar 23:10 y vamos a ver aquí algo interesante. Sí, permítanme un momentico. Dice Bamidbar 23:10. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Mire lo que dice aquí Bilam. Dice, muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Vea, ¿qué está diciendo aquí Bilam? Pero esto es como una incoherencia, oiga. Él está allí dando las profecías, está bendiciendo al pueblo y él reconoce, o sea, él mismo reconoce y dice, caramba, la muerte de un recto es hermosa, es preciosa, ¿sí? Que mi fin, que mi muerte sea como esa, como la de los justos. Vea lo que dice aquí Bilam. ¿Por qué está diciendo esto Bilam? Él está reconociendo que, caramba, ser una persona recta vale la pena. Que inclusive cuando muere un justo es lo más grandioso que puede haber, ¿sí? ¿Sí? Porque ya como se dice, cuelga los guayos y ya hizo el deber, cumplió con el deber, ¿verdad? De servir a Hashem, servir a la gente. Y esto es hermoso. Y él dice, sea mi fin como el suyo. O sea, yo quiero morir como un justo, como un sadik. Vea lo que está diciendo Bilam. Esto no es incoherente con lo que él es. No es incoherente con lo que él pensaba hacer. ¿Ah? Aquí hay una nota muy interesante que nos da el Rab Shmulevich, ¿sí? Shmulevich. Pregunta, ¿cómo puede ser que nadie haya querido meterse en el mar? Entonces él aquí trae algo muy interesante. Vea esta lección tan grande. En el mar, ¿cuál mar? En el Yansú. Acuérdense en que el pueblo sale de Egipto y de pronto se encuentra allí que está el mar, el Yansú, ¿verdad? Y allí vienen también el ejército de Faraón a exterminarlos a caballos. Y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el Eterno dice, bueno, que marchen, que vayan por el mar, ¿sí? Entonces, él trae esta alusión para enseñarnos algo interesante. Dice aquí, nadie haya querido meterse en el mar. Durante toda la historia, los judíos siempre han estado dispuestos a dar sus vidas y las de sus hijos por Kiddush Hashem. Eso sí es una realidad. Santificación del nombre de Dios. Eso es Kiddush Hashem. Entonces, ¿cómo es posible que la generación que vio los grandes milagros del Éxodo no haya sido capaz de hacer el mismo sacrificio? Aquí el Eterno le dice, métase al mar, métase. Y no, lo estaban pensando, sí, como que dudaban, pero ¿cómo así que nos vamos a meter al mar? ¿Cómo así que? O sea, era como un sacrificio. Y entonces dice aquí, responde, que si Dios les hubiera ordenado que entraran al mar y que entregaran sus vidas, entonces lo hubiesen hecho con alegría. O sea, el Eterno no les dijo, mueran en el mar. No, les dijo, métanse al mar. Esa es la salida. Métanse al mar. A través de allí yo los enviaré a la tierra prometida. Vean, eso es lo que le estaba diciendo Hashem a ellos. O sea, no se metan al mar, o sea, no se van a meter al mar para morir. Se van a meter al mar para vivir. Y no querían. No querían. Vamos a ver. Pero uno dice, pero ¿por qué si uno lo que más hace, o sea, en la vida, y más siendo uno judío, y lo que desea es hacer Kiddush Hashem? O sea, si hay que ser, caramba, santificar el nombre del Eterno, muriendo, pues se muere, no hay ningún problema. Muero por la verdad, muero por la Torah, muero por el Eterno, muero por todo, ¿sí? Pero eso no fue lo que el Eterno les indicó, les pidió cuando les dijo, métanse en el mar. Cuando les dijo, métanse en el mar, era para que siguieran viviendo, para que se salvaran, ¿sí? De esa persecución y de esa guerra inminente que venían a traer los egipcios. Entonces, responde que si Dios les hubiera ordenado que entraran al mar y que entregaran sus vidas, entonces lo hubieran hecho con alegría. Pero esa no era la prueba verdadera. Esa no era la prueba verdadera. La prueba era que se les ordenó entrar para ser salvados, saltar para vida, ¿sí? La tarea en el mar no era morir por Hashem, sino vivir por él.
Atención ahí. Ahí viene la lección. Es mucho más fácil dar la vida por Hashem y estar, por tanto, exento de mis votos. Bueno, ya aquí terminé mi vida, yo sí, quiero Hashem, me muero y listo. Y ya no sigo haciendo más mis votos. Que continuar con vida y enfrentar los desafíos que presenta la vida. Son dos cosas diferentes. Morir por Hashem y vivir por Hashem. ¿Sí ves? Y a veces somos tan fáciles, ¿no? Decimos, no, si yo muero por Hashem, ¿sí? ¿Quién quiere morir por Hashem? Yo. Sí, pero ¿qué? ¿No vas a seguir cumpliendo mis votos? Siga cumpliendo mis votos, ¿verdad? Usted tiene que enfrentar desafíos en la vida, situaciones en la vida, pruebas en la vida, luchas en la vida. Y algunos quieren botar la toalla. Ay, no, yo mejor me muero. Vean ustedes, una cosa es vivir por Hashem y otra cosa es morir por Hashem. ¿Sí? Como es relevante este principio para nosotros hoy en día, nos dice aquí el Rav Noah Weinberg, Simulrojo Libraja, de bendita memoria. Dice, solía decir que hay una pregunta básica que toda persona debería hacerse a sí misma. Sí, claro, claro que sí. Está bien, Mike, es más difícil vivir, ok. Aquí, el Rav Noah Weinberg, que yo he tenido la oportunidad de enseñar los 48 caminos que conducen a la sabiduría, todo eso lo he podido enseñar. Y me gusta mucho el material de él. En una de las primeras lecciones para sabiduría para la vida, hace una pregunta básica que toda persona debería hacerse a sí misma. O hacerse a sí misma. Dice, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? No es fácil responder esta pregunta con sinceridad. ¿Cuál es el objetivo? Perdón, una persona puede saber que el objetivo de la vida es acercarse a Hashem. Pero este puede ser un concepto muy vago. Hay muchas formas para acercarse a Hashem, ¿sí? Y no es fácil encontrar una respuesta específica que se adecue a la situación y a la fortaleza de cada persona. ¿Sí? O sea, cada uno pues, mira la forma como se acerca a Hashem. No hay una regla general, no hay un modelo general. Rav Weinberg da una sugerencia que puede ayudar a hacer que este concepto sea un poco menos abstracto. Y dice así, una persona debería pensar por qué está dispuesta a morir y luego debería decirse a sí mismo, quiero vivir por eso. Más bien preguntarse, ¿por qué estoy dispuesto a morir? Y después de saber eso, empezar a vivir por ello. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y pues aquí hay una historia muy interesante. Una historia que como que nos ayuda a reforzar esto que estamos diciendo. Y es con relación a nuestros hijos. Atención aquí. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos? ¿Ah? Yo creo que sí, ¿no? Claro que sí. Imagínese, uno está por ahí en la selva y aparece un león. ¿Qué es lo que hace uno? Los hijos, ¿sí? Los guarda uno y uno se arma de valor y coge un palo, lo que sea, y bueno, se le enfrenta al león a ver porque uno no va a dejar que se traiga a los hijos. O que alguien quiera hacerle daño a los hijos. Uno saca la cara, uno está ahí, bueno, a ver, primero tiene que pasar por encima de mí para tocarlos. O sea, uno está dispuesto a morir por los hijos. Entonces, ¿estaremos dispuestos a dar la vida por ellos? Yo creo que sí. Pero, atención aquí. ¿Dedicamos suficiente tiempo y energía para vivir por ellos? ¿Dedicamos suficiente tiempo y energía para vivir por ellos? Esas son dos cosas diferentes. Por eso el dicho, uno es el que los pare y el otro es el que los cría. O sea, un buen padre, una buena madre es el que sí, los pare. O sea, los da a luz, pero los cría. O sea, está ahí, enseñándoles, guiándoles, constante allí, dedicándose a ellos. Pero otra es el que los pare. Simplemente, ya, los di a luz y ya. ¿Sí? Eso es muy fácil. Pero criarlos es otra cosa diferente. Entonces, por eso, una cosa es dar la vida por ellos, pero dedicarnos o dedicar suficiente tiempo y energía para vivir por ellos, ¿estamos dispuestos o no? ¿Ves? Entonces, por eso sale el dicho, no es padre o madre el que les da luz, sino el que los cría verdaderamente.
Ese es el verdadero padre y esa es la verdadera madre. Y hay una historia aquí. Una vez un hombre que trabajaba mucho, mucho. Sí, eso era de sol a sol, de sol a sol, o sea, de lunes a lunes, de sol a sol, trabajaba mucho. Obviamente para traer lo mejor para su familia, sustentar a la familia, tener bien a sus hijos, etcétera. Y eso era de domingo a domingo. Y todas las semanas uno de sus hijos le decía o le preguntaba, padre, ¿tienes tiempo, verdad, para jugar conmigo este domingo? Y entonces el padre pues siempre le respondía que tenía que trabajar, tenía que trabajar. Eh, y una vez, unas semanas desesperado, el niño le dice, le pregunta al papá, papá, vea, eh, o papi, ¿cuánto ganas tú en un domingo? ¿Sí? ¿Cuánto ganas el día domingo? Y entonces, obviamente, el padre desconcertado, pues le dijo cuánto él ganaba, ¿sí? Y entonces el hijo le dijo, papá, yo te ofrezco la cantidad que tú ganas el domingo para que me dediques ese día a mí, ¿ah? Para que estuviera libre de pasar tiempo con él. Y obviamente, esta historia tiene una ironía muy triste, ¿no? El padre solo trabajaba tan duro para darle a sus hijos una buena vida, pero eventualmente fue atrapado por su trabajo y olvidó el objetivo principal, ¿sí? No estaba siendo un padre para su hijo, ¿sí ve? ¿Sí ve la gran diferencia allí? ¿Mm? Entonces, muchas veces, sí, una cosa es morir por Hashem, otra cosa es vivir para Hashem, es dedicar, es tener intimidad con Hashem, es estar mano a mano con Hashem, ¿sí? Es tener esa relación personal con Él, es trabajar en nosotros mismos, es perfeccionarnos, ¿sí? Aquí no es justificarse, aquí no es decir, no, pero es que somos humanos, no, pero es que eso no se puede, no, pero es que, no, hay que trabajar con uno mismo, hay que mejorar uno mismo, uno tiene que confrontarse a sí mismo con sus cualidades, ¿verdad? Con sus defectos, con todo, y mejorarnos, ¿sí? Y, y mira lo que pasó aquí, ¿no? Dice, en el Yansuf nadie quiso entrar al agua hasta que Nachshon ben Aminadab, de la tribu de Judá, se metió. Él estuvo dispuesto a vivir por Hashem, no a morir, sino a vivir por Hashem. El Midrash nos dice que fue gracias a este acto que la tribu de Judá ameritó el Malhut, o sea, el reinado, ser la tribu de los reyes. Rat Shmuelevich describe la importancia de este momento. En ese momento la tribu de Judá se sintió responsable por todo Israel, de hacer lo que debía hacer, y a partir de este sentimiento se tornaron más grandes y elevados que todo Israel y se llenaron de fortaleza para cruzar el mar como si hubiese estado completamente seco. Gracias a esto, Judá ameritó Malhut, o sea, el reinado, que todos los reyes salgan de su tribu. Y nosotros también podemos ameritar la grandeza de aprender de la elección de Nachshon y vivir por Hashem. Entonces, volviendo al expresado por Bilam, muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Vea lo que dice aquí, vea, pero ¿en qué cabeza cabe que Bilam esté diciendo esto? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Bilam era aquellos que solo están dispuestos a hacer teshuvá en el momento de la muerte. ¿Se han escuchado ustedes personas así? Dicen, no, cuando ya me vaya a morir yo hago teshuvá y ya, ahí me pongo capaz y cuenta con el tema. Mientras tanto, me cuesta, es muy difícil, no se puede, es imposible. Oh, yo quiero darme ciertos lujitos todavía, es que esta vida sabrosa, esta pasión, estos deseos. Hay gente que es así, hay gente que dice, no, estoy muy joven todavía para ponerme a servir o estar en cosas religiosas o espirituales. No, yo quiero vivir la vida. Cuando ya me canse de vivir la vida, entonces ahí sí ya empiezo a buscar del eterno y todo lo demás. ¿Cómo no? La muerte puede llegar hoy. Uno le puede decir, no, estoy ocupado, venga después, venga dentro de 5, 20 años. No, ya vino. La muerte apareció y se lo llevó, punto. No hubo más oportunidad. Entonces, ¿por qué por qué así? ¿Por qué las personas son como Bilam? Sí, claro, eso es humildad, claro que sí. Humildad es confrontarse uno a sí mismo y reconocer uno
sus faltas, sus necesidades, eh, sus errores, ¿sí? Y mejorar. Eso es humildad, claro que sí. Entonces, Bilam era, vuelvo otra vez a repetir, era aquellos que solo estaban dispuestos a hacer teshuvá en el momento de la muerte, porque les cuesta vivir para Hashem. Hay personas que son conscientes de la verdad, pero no quieren luchar por incorporarla a su forma de vida. Saben en su mente, atención, en su mente, y conocen la realidad de la verdad de Hashem. Saben lo que es Torah, saben lo que es verdad, saben todo esto. Pero su cuerpo no lo ajustan a esa realidad. No lo ajustan a esa realidad. Se dejan llevar por sus impulsos, sus emociones, sus pasiones, sus ambiciones, su egoísmo. Y no están dispuestos a pagar el precio de caminar con Hashem. Siempre se justifican por sus debilidades o por sus preconceptos. Imagínense, así hay mucha gente, ¿verdad? Que sí, tienen claridad, así como Bilam. Bilam dijo, yo quiero morir la muerte de los justos. Sí, pero una cosa era lo que pensaba y otra cosa era lo que hacía. Sí, entonces, así hay mucha gente que sabe, que conoce la verdad, pero entonces no la incorpora a su modus vivendi, no la va incorporando a su forma de vida. Sí, no van sujetando, ¿verdad? Todos, sus pasiones, sus deseos, sus emociones, sus ideales, sus motivaciones, no lo van sujetando a esa verdad que están abrazando. Por eso es que hay que vivir a la altura de lo que se aprende. ¿Sí? Y de esa manera es vivir con Hashem. No morir, sino vivir con Hashem. ¿Sí? Estar en comunión íntima con Hashem. Yeshua dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, que tengan una intimidad contigo, ¿sí? Y que conozcan al Mashiach quien tú has enviado. ¿Sí? Importante tener intimidad con Hashem. Y entonces volvemos allí otra vez. Una cosa es morir por Hashem y otra vivir con Hashem. Y eso fue lo que le pasó a Bilam. Hombre justo, recto, íntegro, donde la presencia divina se posaba y le traía la revelación clara y le traía la profecía. Pero pudo más la ansia de poder, la codicia, los reconocimientos, ¿verdad? Que la humildad. Y el sujetar la verdad que conocía, ¿verdad? A sus pasiones, a sus deseos y a la voluntad de Boreolá. Nuestro santo maestro se refirió a aquellos que saben la verdad, que enseñan, pero no hacen lo que enseñan. ¿Sí? Eso se refirió nuestro santo maestro. Allí en Matillahu, capítulo 23, 3, dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan. ¿Quiénes? Esos maestros de Torah. Pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. ¿Sí? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y también de aquellos que escuchan la Torá y son constantes en incorporarlas a sus propias vidas, también el maestro dijo algo interesante. En Hillel 8:15 dice, pero la semilla en tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con perseverancia. Trabajan consigo mismo, trabajan con la palabra que reciben, con la exhortación que reciben, con el regaño que reciben, lo que sea, y ahí van trabajando. Dice, Padre, sí, tienes toda la razón, yo he hecho las cosas mal, ¿verdad? Pero aquí estoy luchando, aquí estoy, ¿verdad? Perseverando. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestro Santo Maestro. Esa es la semilla que cae, la semilla de la Torah, la verdad, que cae en buena tierra, en un buen corazón. Corazón que es recto, que es bueno, que es humilde, que retiene eso y que da fruto con perseverancia. Eso es andar con Hashem. Eso es andar con Hashem. ¿Sí? Y para cerrar aquí, ya con broche de oro, Yeshua dijo allí, en Yohanan 15:5, dijo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vean una cosa. Yo trato todos los días de leer algo de mi santo maestro y como que trato de sacar ejemplo, ¿verdad? De tomar lo que él me enseña. Pero no dejo de tener ese contacto con ese maestro de justicia. ¿Sí? Y es verdad, uno tiene que aprender de los grandes, de los mayores, de los sabios. ¿Y qué más que del Mashiach judío, que nos dio ejemplo?
para seguir sus pisadas. Mis amados, que el Eterno nos ayude, que aprendamos a no solamente morir por Hashem, ¿verdad? Por su verdad, por su Torah, sino también andar con Hashem, que es lo más importante, ¿sí? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Pongamos de acuerdo con Hashem, ¿sí? A hacerlo su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿sí? Y, y sí, es cierto, nosotros sabemos que al mundo le hace falta la rectitud, la justicia. Sabemos que estamos en un mundo, ¿verdad? Que sabemos tiene que terminar. Y de hecho va a terminar porque nuestro santo maestro va a venir como Mashiach y va a gobernar. Y va a gobernar con justicia. Entonces, por eso es que los reinos de este mundo van a ser recogidos y echados al zafacón, ¿verdad? Allá a la basura. Y él va a poner aquí la carta constitucional llamada Torah, Torah Haim, Torah de vida, y vamos a gobernar con él 1000 años, que sea pronto en nuestros días. Amén, ve amén, amén, ve amén.